Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el contenido que les prometí y es cómo crear tu cuenta de Wise desde países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Pero antes de comenzar con este pequeño video, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más que decir, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar ingresar en la plataforma de Wise y como pueden observar, tenemos el acceso negado. Lo que haremos es descargar esta extensión en el navegador de Chrome, Touch VPN. Esto es para simular como si estuviéramos en otro país. Luego que tengan instalada el VPN, vamos a proceder a abrirla y nos conectamos en los Estados Unidos. Nos regresamos a Wise y procedemos a actualizar la página y con esto ya tenemos acceso a la plataforma y podemos comenzar a realizar nuestro registro. Es de recordar que Wise está disponible en 175 países y cuenta con 50 monedas disponibles, en donde podemos vincularla con nuestras cuentas de PayPal, así como realizar transferencias internacionales desde cualquier parte del mundo. Para registrarnos en Wise es muy sencillo. Nos dirigimos a la opción que dice Regístrate y para crear la cuenta lo podemos hacer con un correo electrónico o con una de nuestras redes sociales. Vamos a colocar rápidamente el correo electrónico que pensamos asociar a nuestra cuenta de Wise y presionamos en continuar. Aquí ustedes pueden elegir qué tipo de cuenta piensan utilizar, bien sea empresarial o personal. Yo en este caso voy a elegir cuenta personal y vamos a seleccionar el país de residencia. Aquí muchas personas se preguntan qué país debemos de elegir. Vamos a seleccionar los Estados Unidos. Deben de recordar que estos datos se pueden modificar una vez completes la verificación en tu cuenta de Wise. Ya teniendo el país seleccionado, vamos a presionar en continuar. Ahora nos estarán solicitando un número de teléfono. Deben de colocar el que ustedes están utilizando actualmente. No necesariamente tienen que tener un número de teléfono estadounidense. Y buscamos el código de área más 58 y colocamos nuestro número de teléfono. Presionamos en enviar código de verificación. Aquí solo debemos de colocar el código que hemos recibido y presionamos en enviar. Ahora debemos de crear una contraseña que contenga números, letras y caracteres. Ya cuando tengan creada su contraseña, vamos a presionar en continuar. Y listo, ya estamos registrados en la plataforma de Wise. En este apartado nos pregunta qué pensamos hacer ahora y presionamos en decidir más tarde. Es importante confirmar el correo que estamos vinculando con la cuenta de Wise. Ahora vamos a proceder a verificar la cuenta. Para ello nos dirigimos a este apartado y seleccionamos en gestionar. Presionamos en obtener datos del balance y Wise nos estará preguntando acerca de nosotros, como lo sería los nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Les recomiendo que deben de colocar sus datos tal cual como lo tienen en su cédula de identidad o pasaporte. Luego que coloquen sus datos personales,
Ahora debemos de añadir una dirección de domicilio en los Estados Unidos. Aquí muchas personas se preguntan qué dirección se debe de colocar. Ustedes pueden utilizar cualquiera siempre y cuando esté en los Estados Unidos. Para ello nos vamos a una nueva pestaña y buscamos direcciones de los Estados Unidos. Seleccionamos esta página y como pueden observar nos aparecen diferentes direcciones y podemos escoger cualquier dirección de manera aleatoria. Vamos a utilizar esta dirección en Miami y nos regresamos a nuestra cuenta de Wise. Pegamos la dirección que hemos copiado y colocamos la ciudad de Miami. Este sería el código postal y seleccionamos el estado de Florida. Luego que tengan todos los campos rellenados con la información que nos están solicitando, vamos a presionar en confirmar. Ahora solo debemos de elegir qué moneda queremos utilizar en la cuenta bancaria. En mi caso elijo la del dólar estadounidense y presionan en confirmar. En este apartado podemos ver las condiciones de uso. Wise no nos cobra ninguna comisión mensual ni tampoco por realizar compras. Nos vamos hacia la parte final y aceptamos los términos y condiciones. Wise, para verificar nuestra identidad y detallar que en verdad necesita la cuenta bancaria, tenemos que realizar dos pasos. La primera es que tienes que hacer un depósito de $20 y la segunda es verificar tu identidad con tu cédula de identidad o con el pasaporte. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a presionar en obtener datos del balance. Es importante que tengan su teléfono debido a que Wise nos va a enviar un correo con el enlace para que podamos enviar una foto del documento y tomarnos una foto de nuestro rostro. También pueden elegir en escanear el código QR o presionar en no tienen un teléfono. La opción que yo recomiendo es la primera, obtener enlace vía correo electrónico. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro dispositivo y descargar el Touch VPN y nos vamos a conectar en el país de los Estados Unidos. Una vez que estés conectado, nos dirigimos a nuestro correo electrónico y como pueden observar, Wise nos da todos los pasos que tenemos que realizar para verificar nuestra identidad. Vamos a elegir el país de emisión de nuestro documento y buscamos a Venezuela. Seleccionan el tipo de documento que van a utilizar, bien sea su cédula de identidad, su licencia de conducir o su pasaporte. En este caso lo haremos con la cédula de identidad y presionamos en siguiente. Ahora procedemos a tomarle la foto al documento rápidamente y presionamos en enviar. Por último, tenemos que tomarnos un selfie para verificar que somos nosotros quienes estamos realizando el registro. Aquí solo tenemos que permitir que la plataforma de Wise compare el selfie con nuestro documento que hemos enviado. Luego que hemos realizado el proceso de verificación, se regresan a su cuenta de Wise y solo deben de presionar en he completado la verificación. En este apartado tenemos que realizar el depósito de los $20 y presionamos en continuar. Ahora debemos de elegir que no somos un ciudadano estadounidense. Aquí podemos elegir qué método de pago queremos utilizar, bien sea a través de transferencias bancarias, con una tarjeta de débito o crédito internacional. Las comisiones varían al momento de realizar la transacción.
De igual manera, si no tienen una tarjeta de débito internacional para realizar el depósito, por aquí arribita les estaré dejando un video explicativo de cómo retirar su dinero de Wise a Binance. Solo tienen que aplicar la inversa que se muestra en el video para que puedan comprar los USDT en Binance y luego lo retiran a su cuenta de Wise con el correo que ustedes tengan asociado. Para habilitar esa opción, nos dirigimos a este apartado y presionan en gestionar cuenta. Aquí solo tienen que seleccionar en recibir dinero sin datos bancarios y habilitan la opción utilizando su correo electrónico para recibir dinero. Con este método ustedes van a poder verificar su cuenta de Wise sin ningún tipo de problema. Y una vez que reciban el depósito de los $20, les estará llegando un correo así como este, en donde nos indican que los datos del balance están listos para enviar y recibir dinero. Para ver lo que serían los datos de nuestra cuenta de banco, vamos a presionar en ver datos del balance y como pueden observar, ya tenemos disponibles los datos bancarios para enviar y recibir dinero dentro y fuera de los Estados Unidos. Tienen que tener en cuenta que las transferencias se hacen efectivas de 2 a 3 días laborables. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.